Bienvenidos una vez más a esto que hemos dado a llamar Es Más Complejo. Y debo haber pensado por lo menos 3, 4, 5 introducciones. No es necesario. Les presento directamente con ustedes Esther Díaz. ¿Cómo estás, Esther? Muchas gracias por participar de este programa, por aceptar la invitación. Es muy difícil hacer una presentación tuya por todas las versiones que hemos conocido de vos, con lo cual voy con la primera pregunta. ¿Qué te define? ¿Qué te define? ¿Quién sos? Si te tengo que preguntar quién sos. Y bueno, soy una mujer que logró luchar contra el mandato familiar y de la tradición occidental y cristiana, y luchando contra viento y marea, logró lo que quiso: ser doctora en filosofía, saliendo de un hogar donde mis padres eran analfabetos y no se valoraba en absoluto el estudio. Al contrario, las estudiantas se echaban a perder, como se decía en aquel entonces. Así que me defino fundamentalmente por eso, por haber luchado en contra de la corriente, como los salmones creo que son, ¿no?, los que van así contra la corriente, por haber luchado contra la corriente y haber logrado, por fin, ojo que no estoy proponiendo salidas individualistas, sé que también tuve la suerte de vivir en un país que la enseñanza es gratuita, o sea que yo desde jardín de infante hasta que fui doctora en filosofía nunca tuve que gastar un peso en universidad ni en el sistema educativo. Y bueno, otro tipo de cosas. O sea, también nací en un hogar humilde, pero que en última instancia estaba bien conformado, digamos. No estoy diciendo, no estoy haciendo una meritocracia, estoy diciendo que, dadas determinadas circunstancias, si uno se propone, en general se puede llegar a lo que uno quiere. Y si no se puede, por motivos ajenos a la voluntad de uno, que muchas veces es el caso, por lo menos tiene la dignidad de haberlo intentado. Y yo creo que lo fundamental es eso en este mundo, sentirnos dignos en lo que hacemos. Yo, honestamente, he tenido trabajos en los que me sentía indigna, porque no tenían nada que ver con mi vocación ni con lo que yo quería hacer. Y los años que trabajé de profesora y ahora que me dedico más a escribir, si bien es cierto, escribí desde hace 50 años, estoy escribiendo, siento cierto que eso es digno, porque es lo que quise, es mi proyecto originario y con mucho esfuerzo, sí, pero también con viento a favor de la vida lo logré. Ahora, para romper esos mandatos, ¿sí o sí surge de uno o tiene que existir alguna persona que genera algún detonante que uno diga, pucha, esto no es lo que quiero, quiero otra cosa, hay otro mundo? Bueno, mira, en el caso mío, no te sé decir en general, pero en el caso mío es bastante particular. Muchas veces hay periodistas que me dicen, pero ¿cómo puede ser que usted pasa por ser una persona que se rebela contra el status quo, una persona que tiende a discutir los mandatos, etcétera, etcétera, y que hizo semejante carrera académica? Y entonces, bueno, justamente, en mi ámbito, lo subversivo era ser académico, porque lo correcto, lo esperable, era ser una buena madre de familia. Una buena madre, una buena esposa y una buena abuela, y esto se acaba, señores. De eso no fui nada. Sí, fui madre, fui esposa, fui abuela desde ya, pero no buena en el sentido que la sociedad patriarcal en la que vivimos pretende. O sea, yo, a pesar de que crié a mis hijos y que les di estudio, yo sola, porque con mi marido me separé muy jovencita, era golpeador, y se borró, así que yo me tuve que hacer cargo de mis hijos, y a pesar de eso, no me dediqué solamente a criar hijos. Trabajaba para mantenernos y estudiaba. Entonces, esto durante muchísimos años me dio mucha culpa, porque, bueno, como sabés, yo tengo la desgracia que se me murieron mis 2 hijos, mi hija y mi hijo. Y yo creo que esto es casi universal, lo que voy a decir ahora. Cuando a uno se le muere un hijo, bueno, en un caso mío que me murieron 2, sentís culpa, o sea, sentís culpa de que se le muera un ser querido, un ser cercano, tan cercano, mejor dicho, los más queridos de mi vida. Y haber hecho la película
en donde soy tan cruelmente sincera conmigo misma. Y haber escrito el libro, donde se repite más o menos lo mismo, desde otro género, por supuesto, en cierto modo fue como una catarsis para mí. O sea, muchas cosas que me daban culpa, que me daban vergüenza, al haberlas expuesto y al haber recibido tan buena devolución de parte de la gente en general y de los medios en particular, es como que ahí sentí el lugar de dignidad del que hablaba antes, cuando tuve el reconocimiento de los otros. Ya que mencionas la autobiografía, lo primero que llama la atención es la relación entre religión y deseo. ¿Cómo podés explicar eso? Y bueno, mira, yo creo que la iglesia cristiana en general y la católica en particular son grandes afrodisíacos. Yo el primer libro pornográfico que leí fue la Biblia, y lo leí 2 veces. Siendo adolescente en un lugar donde no se amaba la lectura, con una amiga de mi mamá que quería convertirla, dejó una vez una Biblia, y bueno, yo encontré algo para leer, y bueno, y ahí leí cada cosa que no podía creer, que yo, mujeres que no podían quedar embarazadas, y le traían a otra mujer y se la ponían en la cama al marido para que la embarace. O sea, o la masturbación, por ejemplo, que yo cuando lo leí no sabía lo que era, te juro que no sabía, eran tiempos que no había ni televisión, y vivía en una casa con las condiciones que ya te dije, de represión, lo aprendí en la Biblia. Es decir, todas esas cuestiones, bueno, el machismo lo aprendí en la Biblia. En la Biblia hay cantidad de personajes hombres que pueden tener muchísimas mujeres, pero la mujer tiene que ser fiel y en lo posible casi no gozar. O sea que, ya te digo, la Iglesia Católica para mí ha sido un afrodisíaco realmente, y sublimado mientras que fui practicante, sublimado. Yo iba todas las mañanas a misa tempranito, me escapaba de mi casa con los zapatos en la mano y unas moneditas, porque vivía lejos de la iglesia, para tomar el colectivo, y volvía, iba a la primera misa a las 6 de la mañana, por ejemplo, y volvía y me acostaba de nuevo como que no me había ido. O sea que era muy similar a cuando te escapás para ir a ver un amante secreto, ¿viste? Yo iba a ver a Jesús en ese momento. Bueno, eso era todo espiritual, obviamente, pero era muy erótico, muy erótico. De hecho, haces una descripción muy, muy sensual del acto de la confesión. Por supuesto, la confesión es un acto de calentura. Ahora no tanto, porque ya no se hace como en la época mía, que se hacía un aparato especial, viste, que estabas ahí con el tipo pegado, y los varones que directamente entre las bolas se le ponían a hablar. O sea que era pero totalmente pornográfico. Ahora toman un poco más de distancia. Justamente el año pasado con un amigo, con Alejandro Ross, para el 8 de diciembre fuimos a la catedral a confesarnos y a comulgar. Y dijimos toda la verdad, y el cura dijo que comulgáramos, nomás que no había ningún problema. Ahora, ¿fuiste como acto de fe o para recordar No, buenos fuimos a tiempos? joder, o sea, fuimos para divertirnos, fuimos para reírme de mí misma, que un día creí en todo eso y que tanto daño hizo, porque haber creído en cosas que no le hacen daño a nadie, bueno, no le hacen daño a nadie, lo repito, pero haber creído en una institución que es pedófila, o sea, es la institución más pedófila del mundo, después de la familia, en la Iglesia Católica. Después de la familia, porque los abusos, el 90% se dan entre la familia. Bueno, que es pedófila, que en el siglo XVII y parte del XVIII, hasta empezar el XVIII, mató miles y miles de mujeres con la excusa de la brujería, que sigue castrando a hombres y a mujeres en su deseo y en su sexualidad. O sea que a esa institución no le tengo ningún respeto. Y lo que hice con mi amigo fue un acto de diversión y demostrarme, bueno, pensar que me arrodillé tanto ante esto y me lo creí, y cómo me jodieron la vida a mí y cómo le jodieron la vida mucho peor a otras personas. Así que, ya te digo, vino muy bien, no para desacralizar, porque yo ya estaba desacralizada de la Iglesia Católica, pero sí para hacer algo que si lo hubiera hecho cuando tenía 17 años, hubiera sentido que se abrían las garras del infierno y me devoraban. O sea, mirá vos lo que es. O sea, el cristianismo es un platonismo bautizado. O sea, porque las ideas vienen todas ya de Platón. Entonces, cuando los cristianos, que son posteriores a Platón, toman las ideas de los griegos y de los romanos, sobre todo de los griegos, las llevan a
al plano religioso, cosa que no había hecho Platón. Platón era filósofo, o sea que vos creías o no creías, no tenía ninguna importancia. La filosofía es como la poesía, o sea, no tiene una finalidad moral. La religión, sí, la religión San católica. Agustín y el tomismo tomaron mucho de los griegos. Absolutamente, absolutamente, de los griegos y por supuesto de los judíos, ¿no es cierto? Pero la base de que el alma es prisionera del cuerpo, eso ya lo dijo Platón, ¿te das cuenta? Y es la base del cristianismo. Ahora, por lo general, uno puede alejarse mucho de su formación primigenia, pero algunas cosas quedan dando vueltas. ¿Sentís que la religión influyó en alguna parte de tus trabajos, aunque sea al Mira, comienzo? yo a la religión lo que le agradezco en serio es que me dieron una buena educación primaria. Porque mis padres, que como ya lo dije, eran muy humildes. Mi papá era diariero, mi mamá era ama de casa, así que no sé cómo hicieron para criar 3 hijas con cierta dignidad como lo hicieron, la verdad que no lo sé. O sea, ellos no tenían fe, pero se habían dado cuenta que la única manera de ascender socialmente, si no sos ladrón, por supuesto, si no haces las cosas mal, es el estudio. Y como a nosotras no nos dejaban estudiar, nosotras digo porque éramos 3 hermanas, 3 mujeres, entonces pensaron que mandándonos a un colegio de categoría era una manera de integrarnos en una categoría mayor que la social que teníamos. Y me mandaron a mi hermana mayor y a mí al colegio de monjas. Y fue una desgracia, porque yo todo, desde el punto de vista de la relación, fue una desgracia porque sufrí bullying. Bueno, en ese tiempo no se decía esa palabra, pero sufrí bullying todo el tiempo, porque yo era la hija del diariero, y ahí iba la hija de los doctores, ¿te das cuenta? O sea que mis recuerdos de los recreos es estar solita en un rinconcito, porque no me hablaban. Y si 2 o 3 veces se acercaron fue para hacerme una broma y hasta para pegarme, físicamente. O sea que desde ese punto de vista fue terrorífico. Pero, sin embargo, tenés palabras de cariño hacia las docentes. Pero las monjas, porque en ese momento eran ellas las maestras, me dieron una buena enseñanza, a punto tal que cuando escribí mi autobiografía, Filósofa Pan, la editora, la que me corregía, un día me dijo, pero Esther, ¿cómo puede ser que vos, que querías ir a Nacional Buenos Aires, si no tenías educación, si vivías en una casa con educación? Digo, sí, pero ahí cobré conciencia. Te juro que esta pregunta que vos me haces, yo no tenía tomado conciencia hasta que la editora no me dijo eso. Lo que pasa es que tuve muy buena educación en el primario. Y entonces yo ya leí, antes de terminar primario, leí Juvenilla, por ejemplo. Y eso fue lo que me hizo venir amor por el Nacional Buenos Aires. No me daba cuenta del machismo todavía, de que en el Nacional Buenos Aires no podían ir mujeres en esa época, era solamente de hombres. Pero era tanta mi ansiedad de poder estudiar, de poder llegar a la universidad, que yo veía que los héroes de nuestra historia habían ido al Nacional Buenos Aires y después a la universidad, y yo creía que ese era el camino, ¿te das cuenta? Y si bien es cierto, al Nacional Buenos Aires no pude ir por razones obvias, directamente porque no me dejaron hacer el secundario, y menos me hubieran pagado un curso para poder ingresar en ese tipo de establecimientos, me quedaron las ganas de... Y entonces, bueno, no por el camino derechito que hubiera ido una niña que hubiera ido a un colegio bilingüe y no tuviera problemas económicos, etcétera. Fueron muy tortuosos mi camino, pero finalmente llegué a donde quería, que era la Facultad de Filosofía y Letras y doctorarme. Entonces, cuando mi papá, con eso ya te redondeo, cuando mi papá decía, me señalaba a mí, yo soy la del medio, esta me va a traer al doctorcito, en aquel tiempo no le podías contestar a los padres, pero ¿sabes la bronca que me daba? Entonces yo dentro de mí pensaba, yo voy a ser la doctorcita. Así que te digo que ese yo voy a ser la doctorcita viene antes de yo tener idea ni siquiera de lo que era la filosofía. ¿Sentís que pagaste un precio personal por romper tantos mandatos? Porque vamos a recordar el mandato familiar, el mandato de tu propia familia formada, el mandato
de género, por decirlo Sí, muy bien, de un muy modo bien. puntual, en el cual vos encima ibas atravesando una etapa de la historia argentina que era trabas, más trabas, más trabas, más trabas, políticas y sociales. Viví 6 golpes militares, querido. 6. ¿Sentís que pagaste algún precio? O sea, hoy se habla mucho de la somatización de las cosas. Sí, sí, ¿En sí. algún momento dijiste, no puedo más con esto? Mira, lo dije cuando estaba en tercer año de la universidad, que yo estaba criando a mis hijos, que ya para entonces eran preadolescentes, porque bueno, tuve muy jovencita a mis hijos a los 20 y a los 21 años, así que nos llevábamos pocos años de diferencia. Estaba criando a mis hijos y en el tiempo que yo estudiaba, no sé ahora cómo es el programa, había obligación de hacer un idioma clásico, griego o latín, además de 2 idiomas contemporáneos. Y yo hice los 2, pero no porque me gustaban, sino porque me daban mucho trabajo. Y era un desafío para mí. Y yo decía, no puedo ser filósofa si no manejo, aunque más no sea, algunas palabras del griego, y si no tengo una base de nuestra cultura, que es la latina. Entonces, llegó un momento que era trabajar, atender a mis hijos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una oportunidad que estaba tan angustiada porque a mi pibe que iba al primario le habían pedido un compás y yo no tenía plata para comprarle un compás. Entonces, bueno, tenía eso, o sea, mantener un trabajo, que ir al psicoanalista, porque me psicoanalicé toda la vida, y eso es una necesidad para mí, así que eso no podía dejarlo, era como para una persona diabética darse su medicación. Así que le dije a mi psicoanalista, que nunca me había bajado en líneas, ¿no? El que tenía en aquel tiempo, digo, bueno, tengo que dejar la facultad, ya no doy más, físicamente no daba más, o sea, dormía 4 o 5 horas por noche, no alcanzaba, no llegaba, y justo estaba preparando un parcial de latín, que me costaba muchísimo, muchísimo, porque si no estudiaste idiomas de joven, empezar a los 30 años a estudiar idiomas es como empezar a estudiar ballet a los 30 años, ¿viste? Más o menos lo mismo. Y entonces, este tipo, hoy día se lo agradezco, obviamente ya no vive, que nunca me había bajado línea, dijo, mire, usted cuando se reciba, haga lo que quiera con el título, quémelo, rómpalo, no lo vaya a buscar, pero no deje ciclos sin terminar, no se dejan ciclos sin terminar en la vida. Bueno, mira, eso fue como si hubieran puesto un cohete, así, ¡lum! Me enchufé y seguí, y con decirte que una carrera de 5 años, como era en mi época, si lo hacías regularmente, la liquidé en 3 años y medio, porque daba materias libres mientras cursaba. Así que, sí, o sea, pagué con salud, por supuesto, pero de todos modos, si se repitiera la vida, volví a hacerlo. No me arrepiento de nada respecto del estudio. Sí me arrepiento de otras cosas, pero de haber estudiado es lo más claro, o lo único claro que tengo en la vida. Está lleno de anécdotas de Esther Díaz como profesora. Ahora, de la niña que se presentaba como Poroto Garbanzo, a la que le dijeron, no, no vas a estudiar la secundaria, a la que tenía una peluquería. ¿Qué te generó la primera vez que entraste a un aula y dijiste, estos chicos van a aprender lo que yo les diga? Y bueno, mira, es la satisfacción más grande de mi profesión como profesora, escritora es otro tema, como profesora me la dieron los alumnos, porque yo hice una carrera tan meteórica, para lo tarde que empecé, que muchas y muchos que fueron compañeros míos en la universidad, cuando ascendí por primera vez, que me nombraron, qué sé yo, JTP o adjunta, no me acuerdo, me retiraron el saludo, porque ellos no habían pasado de ayudantes y yo ya estaba a cargo de una cátedra. O sea que de parte de los compañeros, la verdad es que no tuve muchas satisfacciones. De los jefes, ni hablar, porque yo, como sabés, hice una epistemología totalmente crítica, la epistemología que rige todavía en prácticamente todo el mundo y mucho más en la Argentina. En ese tiempo el gran epistemólogo argentino era Klimovsky, que cuando se enteró de una mina medio loca, yo, ¿no? Que
pretendía hacerse un nombre en la epistemología y criticando lo que él enseñaba, me hizo la vida imposible. Después de 10 años de ser yo ya profesora de esas cátedras numerosísimas, bueno, que son felizmente famosas hoy en día, y en aquel momento también, y siendo ya doctora en filosofía, había 6 cargos y éramos 6 los titulares que nos presentábamos, es decir, que simplemente era un trámite para oficializarnos, porque estábamos contratados todavía, 10 años que yo era profesora ya. Y Klimovsky y compañía, digo Klimovsky porque los otros dos eran unos títeres de Klimovsky, los otros dos que estaban en el jurado, no solamente me bocharon en el concurso, sino que dejaron un cargo desierto antes de dármelo a mí. Porque en otra situación uno puede pensar, bueno, fue para dárselo a un amigo. No, los otros eran amigos, dio los otros. Y mi cargo lo dejó desierto con estas palabras que están en los archivos de la UBA. La profesora Esther Díaz no está en condiciones ni intelectuales ni pedagógicas de estar frente a una cátedra. Bueno, mira, eso para mí fue un derrumbe que después de la muerte de mis hijos, el dolor más grande de mi vida fue ese. Porque ese dictamen de Klimovsky hizo que, como me pasó cuando empecé a ascender en la universidad, que mucha gente me retirara el saludo. Porque si el epistemólogo más importante de la Argentina, posiblemente de Latinoamérica en ese momento, decía eso, entonces ¿quién era yo? No era nadie, ¿te das cuenta? No estaba validada por la mirada jerarquizada para validarme. Bueno, así que cuando salí del shock y pude leer el dictamen, me di cuenta que los profesores de lógica, porque los 3 eran profesores de lógica y de epistemología, habían cometido una contradicción increíble. Había 6 cargos de titulares y 6 cargos de asociados. Entonces, mi asociado se presentó también para su cargo de asociado. Pero que desde el punto de vista académico son prácticamente la misma jerarquía y hasta creo que el mismo monto, un poco menos nada más. Y teníamos, entre las cosas que teníamos que presentar para el concurso, había que presentar una investigación, un proyecto de investigación. Y justamente con mi asociado habíamos hecho uno y todavía no lo habíamos presentado en ninguna parte. Entonces yo lo llamo por teléfono un día y le digo, escúchame, ¿qué te parece si presentamos el mismo proyecto justificando que la cátedra es tan numerosa que amerita hacerlo entre los profesores? Y dice, nos van a matar, Esther. Digo, bueno, leamos el reglamento. Fuimos, pedimos una copia del reglamento, lo leímos y en ninguna parte decía que no se podía presentar un proyecto compartido. Entonces, fotocopia del mismo proyecto, yo pongo un tremendo cartel diciendo, este proyecto se hizo con el profesor fulano por los motivos que ya te dije, ¿no? Fundamentando el porqué. Y él pone lo mismo, este proyecto se hizo con la doctora Esther Díaz, fundamentando la cátedra enorme que teníamos, etcétera, etcétera. Bueno, pero resulta que él estaba muy bien posicionado en el CONICET, o sea que no había que quedar mal con ese señor. Con esta sí, porque esta era una francotiradora que nunca en mi vida, todo lo que hice, nunca pedí una beca, jamás. Todo lo hice trabajando, o sea, todo. Desde estudiar hasta operarme estéticamente. Todo lo hice con mi plata, así que no le debo nada a nadie de ninguna de las dos partes. Bueno, entonces, volviendo al tema entonces yo leo que a mí me pone eso, que incluso en la investigación, que es una investigación confusa y que eso es una contradicción en una materia como pensamiento científico. Entonces, leemos lo de mi asociado y le pone que la investigación está excelente y que cumple muy bien los objetivos de pensamiento científico. Entonces, con eso empecé porque yo ni siquiera quería debatirlo eso, ¿viste? Para que se pongan de acuerdo. Me había entregado. Y un profesor mío, que me pidió que no dijera su nombre, por favor, porque, bueno, a Klimovsky había que respetarlo, me dijo, no, Esther, es una injusticia muy grande que han hecho con vos. Vos tenés que defenderte. Por favor, no digas nada que lo dije yo, pero tenés que defenderte. Entonces me puse, en ese momento todavía no había computadora, me acuerdo que me puse en la máquina de escribir y hice mi descargo y sí después le pedí a un abogado que lo leyera por si había cosas que no estaban bien, porque yo lo hice desde la indignación tremenda de mis vísceras, ¿te das cuenta? Y entonces me dijo que no, que solamente con lo primero que yo mostraba, que ya solamente con eso, todo lo otro era de más, pero que lo pusiera para que fuera más grande el descargo. Bueno, un año estuvieron sin contestarme, eso fue a juicio académico, por supuesto.
Incluso me llamó quien era en ese momento decano de Filosofía y Letras, me dijo, Esther, lo que hicieron con vos es una injusticia muy grande. Nosotros estamos en el Consejo Superior, así que si vos querés, no quiero hacerlo sin autorización tuya, vamos a presentar una moción de que te den el cargo. Dije, no, no lo quiero el cargo, porque si me dan el cargo a mí, voy a validar a los otros 5 sinvergüenzas que se fueron sin estudiar porque eran amigos del profesor. Que se deshaga ese concurso y que haya otro nuevo con gente idónea, que no esté a favor de ninguno, ni de ellos ni de mí, totalmente objetivo. Así que después de un año, que ya te digo, ese año lo sobreviví gracias a Spinoza y a Andy Warhol. Porque a la noche, cuando llegaba el momento de pensar, porque bueno, durante el día trabajaba, no pensaba, era tal la angustia que me ponía a leer Spinoza, el libro más difícil de Spinoza, que es la Ética. Y cuando ya no podía seguir más con Spinoza, justo había salido el diario de Andy Warhol. Me ponía a leer Andy Warhol. Y así más o menos podía dormirme, porque si no era tanta la angustia, la humillación. Me sentía que realmente era la hija del diariero y que por eso no podía acceder a una cátedra. O sea, porque lamentablemente eso lo comparo a una violación, lo que hizo Klimovsky conmigo, a un abuso sexual. Porque a veces, y yo he sido abusada, como lo sabés porque lo has leído en mis libros, cuando uno es abusada, mejor dicho, en este caso, a veces siente culpa. O sea, encima de que te abusan, sentís culpa. Y entonces yo, muchas de las cosas que Klimovsky dijo contra mí, yo empecé a pensar, pero ¿será cierto? ¿Seré una chanta realmente? O sea, que empecé a perder mi autoestima, te das cuenta, qué desesperación. Bueno, entonces cuando el decano me ofreció ese, yo dije que no. Y realmente la cosa siguió y me contó, después que terminó todo, me contó el director del CBC que las llamadas que tuvo de gente muy importante de la política de ese momento, que era radical, no me las podía contar, pero que habían sido muchas. Lo presionaban para que disolviera eso, para que no me dieran a mí la posibilidad de concursar de nuevo, ¿te das cuenta? Me lo dijo cuando ya se arregló todo. Bueno, cuando finalmente me dieron la razón a mí y dijeron que el profesor Klimovsky era sospechoso de ser arbitrario contra mi persona. ¿Sabes qué alegría, no es cierto? ¿Sabe? Ahí, bueno, todo el sufrimiento estuvo curado con eso, se hizo otro concurso, pero ¿sabes cuándo me llamaron al concurso? Cuando me faltaban 6 meses para jubilarme. O sea que me la hicieron pagar los de la UBA, los radicales desde este momento de la UBA, me la hicieron pagar hasta último momento. Y ahí, cuando ya era demasiado obvio, porque yo empecé ya a reclamar, hacía 3 años que nos habían llamado y yo estaba por jubilarme y no se sustanciaba. Bueno, entonces ahí se sustanció y vino el asesor legal del CBC y me dijo, mire doctora, yo mejor dicho, me pidió que vaya a su escritorio. Durante el juicio yo dije, no quise hablar con usted por razones obvias, porque no podía ser juez y parte. Así que, pero ahora que ya se resolvió y que yo cedí en todo lo que está escrito ahí, ¿qué le hizo usted al doctor Klimovsky para que tuviera tanto odio? Dice, yo hace 20 años que soy abogado de la UBA, nunca vi tanta inquina en un dictamen de defensa de concurso. ¿Y sabe lo que le hice? No le chupé. Entonces, como no le chupé, no me lo perdonó. Hay una constante en tu biografía, por lo menos en lo que vos contás, que da la sensación que a lo largo de toda tu vida, así como contás esta anécdota del concurso, a lo largo de toda tu vida, sea discutiendo con un enfermero o con un policía, pelear todo el tiempo. Y sabés que no me gusta pelear, pero no me gusta pelear empezándolo yo la pelea. Pero si me pasan cosas esas como las que vos citás, no sabés, me sale la adrenalina no sé de dónde, Me pasó en la defensa del concurso, de mi doctorado. Otro, 1 año sin llamarme a la defensa. Yo ya tenía 50 años, me doctoré a los 51 años. Bueno, por un lado tenían razón, yo soy la primera doctora argentina en Foucault, o sea, no había jurado para juzgarme a mí.
desde ese punto de vista tenía razón, pero bueno, en algún momento por ejemplo, mi director de tesis no sabía nada de Foucault, pero era doctorado en Alemania. Entonces, como era doctorado en Alemania, le permitieron que fuera mi director de tesis, aunque él se enteró de Foucault unos días antes de la defensa, cuando yo fui a leerle qué le parecía lo que había escrito. Pero directamente, había que hacer lo mismo con el concurso, con los jurados. Había que poner gente con que no supiera Foucault, supiera filosofía para que me pudiera juzgar. Bueno, en ese interín que no me llamaron y que yo tenía tantas cosas encima, como bueno, las enfermedades de mis hijos, etcétera, yo hice un serio intento de suicidio, que eso también me costó mucho físicamente salir y mentalmente espero haber salido, pero no daban garantías de que hubiera salido porque estuve muy, muy jodida. Entonces después, cuando ya me puse bien, estuve internada 1 mes y medio en un geriátrico, tendría que estar ahora, en un psiquiátrico, en un psiquiátrico, entonces ahí me llamaron a la defensa, pero no me lo iban a dejar pasar tan fácilmente. Entonces, el primer jurado que habla, ¿sabés lo que me dice? Foucault no es filósofo. Ay, mira, querido, el cohete que me pusieron con eso hizo que yo me defendiera de una manera, porque yo los primeros 20 minutos tenés que hablar, bueno, en ese momento era así la defensa, tenías que hablar sin que ellos te pregunten. Y yo tenía tal miedo que no los miré, eran 5 tipos delante de mí, sobre mí, iba a decir, 5 tipos sobre mí. Bueno, así que yo, Blancanieves y los 7 enanitos parecía, así que, los 5 enanitos en este caso, así que yo no los miré, hablé sin mirarlos, y eso después, cuando fui profesora, sé que está muy mal. O sea, que un alumno cuando te está dando un examen no te mira la cara. Pero yo era del miedo que tenía. Ahora, cuando me dijeron que Foucault no era filósofa, empecé a mirarlo así, largando rayos por los ojos a los 5, y hice toda mi defensa. Incluso dije, mire, voy a comenzar con... No le voy a contestar yo, le va a contestar Nietzsche. He cometido la injusticia de la perspectiva. Porque eligiera a quien eligiera, ustedes igual me lo iban a criticar, porque es la misión de ustedes como jurados. Y entonces ahí empecé. Si quisieras repetir lo que dije, no lo sé, pero lo que sé es que me saqué 10 sobresalientes. Ahora, esa cuestión de pelea constante, hay algunas situaciones descritas que son peleas cotidianas y que nos pueden pasar a todos. Y uno ya empieza a alejarse un poco de Esther como personaje y empieza a preguntarse como sociedad, ¿no? Ajá. Es una sociedad de pelea constante, de que el que tiene que cumplir con su trabajo termina haciéndote un favor cuando debería estar cumpliendo con su trabajo, de las instituciones que deberían velar por determinadas funciones, en realidad hacen todo lo contrario. ¿Cómo se puede convivir o aceptar vivir en una sociedad en la cual uno sabe que esas cosas no van a funcionar? Y bueno, yo creo que a grandes rasgos, por supuesto que hay muchas más sutilezas, pero así, a grandes rasgos, hay 2 actitudes ante eso. Callarse la boca, aguantarse y que venga lo que venga y que en lo posible ¿cómo se dice?, te resbale. O hacer lo que hago yo, o sea, agarrar el toro por las astas. Porque, por ejemplo, yo no fui la única perjudicada por Klimovsky. Klimovsky, a cada uno que tuvo, siendo el jurado, que no comulgaba con su posición teórica, lo bochó, como me bochó a mí. Y si nos pusiéramos a hacer nombres, te podría dar tranquilamente hasta 10 nombres de colegas míos, muchos de ellos ya hoy jubilados, que pasaron por eso. Pero todos, absolutamente todos y todas, dijeron, no, ¿cómo le voy a hacer un juicio a Klimovsky? Me va a reventar. Y entonces yo dije, bueno, que me reviente, pero por lo menos no soy yo la que me bocho, que me boche él. Y lo mismo cuando presenté al doctorado, me decían, pero Esther, me decían mis compañeros, los que se jubilaron todos sin llegar a ser doctores, y mis compañeras, las que se jubilaron todas sin llegar a ser doctoras, no, Esther, un doctorado sobre Foucault no te lo van a aceptar por ser quien sos y porque Foucault en ese momento no era nadie. Hoy es al revés. Hoy si no sabes Foucault, no sos nadie. Pero en aquel momento ya ves lo que me dijo el tipo en el jurado. O sea, que Foucault no era filósofo. Entonces dije, bueno, está bien
que me rechacen ellos, pero no me voy a abochar yo. Entonces yo creo que esas dos actitudes son las que priman en una sociedad, como decís vos, que es tan agresiva, como, bueno, como es obvio, y de nuestra conversación se desprende solo. El que le resbala o no le resbala porque sufre, porque muchos de mis colegas que te digo sufrieron muchísimo, tanto como yo, pero no se atrevieron a enfrentarlo. Y yo lo que me atreví en todas las oportunidades, ojo que alguna vez me di la cabeza contra la pared también, obvio, pero en general lo que uno cuenta cuando le fue bien. Porque, bueno, algunas cosas que no me fue bien también las cuento, tanto en la película como más en el libro todavía. Pero para contestar a tu pregunta es eso. Yo creo que, y justamente porque fui una joven de los 60, estudiando en filosofía y letras, cuando nos creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, y así nos fue, porque fui idealista y así me fue, justamente por eso digo que igual vale la pena. ¿Por qué? Porque en este momento, ya en unos días cumplo 83 años, yo no me arrepiento, como lo dije al comenzar la charla contigo, no me arrepiento de nada de lo que hice por llegar a ser quien soy desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista familiar he metido la pata más de una vez. Desde el punto de vista amical posiblemente también, porque me gusta mucho la soledad, o sea, por lo que hago la necesito la soledad para prepararme, para poder investigar, para poder estudiar, para poder escribir. Como jefa creo que tampoco he sido injusta, pero bueno, a los jefes en general no se los quiere mucho, así que hubo de todo. Pero creo que en el proyecto originario que vos tenés, vos, digo universalmente, ¿no? Cualquier ser humano, el proyecto originario hay que tratar de defenderlo contra viento y marea. No, como decía Macri, porque sí se puede. No, sí se puede, no. O sea, cuesta muchísimo y muchas veces no se puede, pero por lo menos hay que intentarlo. Una vez le preguntaron a Kant, al filósofo Kant, pero y siguiendo la moral que usted propone, ¿usted puede asegurar que se llega a ser feliz? ¿Que una persona puede ser feliz? Entonces dice, no, yo no puedo poner las manos en el fuego de que siendo moral se llega a ser feliz, pero sí estoy seguro de que se es digno de ser feliz. Y ya, ser digno de ser feliz ya se acerca bastante a la felicidad. Hablando de injusticias, ¿no? Otra cosa que destaca mucho, no mucho, pero lo mencionás en tu historia, es el tema de las diferencias de edad en el género. Ajá. Y uno está acostumbrado, creció, pasó todo el siglo XX con Hugh Hefner y sus conejitas y nadie decía absolutamente nada. Pero si vos decías que te gustaba un chico 20 años menor, 30 años menor, te miraban Sí, de costado. así es. ¿Eso sigue siendo así? ¿Ha cambiado? ¿Y por qué crees que es así? No. El feminismo, lo que hemos ganado desde el feminismo ha sido visibilidad y algunos derechos, pero de ninguna manera, pero lejísimos estamos de haber alcanzado la igualdad o la equidad, pero lejísimos estamos. De todos modos, hay que seguir luchando. Yo empecé diciéndote, fui una joven de los 60 y creía en la revolución. Hoy día ya no creo en la revolución general que creía en ese momento, que todos íbamos a ser felices, etcétera, etcétera. La marxista, digamos. Pero eso no quiere decir que porque todo está podrido bajo los brazos y digo, bueno, está bien, que el mundo siga andando. No. Es por eso que lo elegí, es uno de los motivos, entre otros, que lo elegí a Foucault, porque creo en la micropolítica. O sea, yo creo que desde mi cátedra, y hoy día desde mis charlas y desde mis escritos, y desde mi vida misma, creo que estoy continuamente resistiendo. Y que esa resistencia produce no ya el cambio en la sociedad que creí cuando era joven, pero sí cambios en tu entorno. Por ejemplo, un tema como que estamos tratando ahora, en este momento es un tema micropolítico, porque se supone que nos está viendo una cantidad importante de personas por el medio en el que estamos, y personas que, me lo han dicho 1000 veces, por eso lo puedo repetir, personas que dicen, pero no, yo ya me casé, me divorcié, ya tengo la vida hecha, siempre hubiera querido estudiar, ya es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde.
Catón, el latino, a los 80 años empezó a estudiar griego y latín, a los 80 años. O sea, nunca es tarde. Yo empecé el secundario a los 26 y recién ahí, por primera vez en mi vida, que en ese momento era larga vida, porque la gente no vivía tantos años como vivimos ahora, en ese momento era larga vida, yo ya me sentía casi una vieja, fue la primera vez que encontré gente que me dijo, pero usted tiene mucha capacidad, es una pena que haga 5 años de secundario. ¿Por qué no da libre? Y efectivamente, en 2 años me hice los 5 años de un bachillerato especializado en letras. Pero nadie me había dicho nunca. O sea, por ejemplo, cuando yo era chiquita, había escrito entero un cuaderno todo de poesías. Eso se perdió, porque en mi casa no se apreciaba eso. Mi primera publicación la tuve a los 10 añitos, porque en ese tiempo había una revista. Lo que no me faltaron, así como digo lo malo, digo lo bueno, es revista, porque como mi papá era diariero, si las cuidábamos, podíamos leerlas, que después se pusieran a leer, ¿viste? Vender, perdón. Si las leíamos con cuidado, podíamos verlas. Bueno, así que había una revista llamada Mundo Infantil. Y en Mundo Infantil, un día leí que decía, bueno, si tenés algún dibujito o alguna poesía, mandanos, que nosotros la vamos a publicar. Entonces yo dibujé una historieta de aquel momento que era La Vaca Aurora. Entonces dibujé La Vaca Aurora y le hice un versito en el costado y había un recipiente siempre con monedas que quedaban ahí porque como te dije que vivíamos lejos de la estación de Ituzaingó en ese momento, había que tomar colectivos, así que había monedas para el colectivo, así que yo agarré unas monedas, fui al correo, compré estampillas y mandé la carta. ¿Y vos crees que a la semana, creo que no había recibido mucho, que a la semana, cuando abro el Mundo Infantil, estaba mi vaquita? Eso se lo conté una vez a un periodista de La Nación, que había sido compañero mío de la facultad, y pocos días después era mi cumpleaños. Entonces dije, cuando terminó el reportaje, le dije, bueno, mira, ya que estamos, te invito, porque dentro de 15 días voy a hacer una reunión. ¿Y sabés lo que me trajo de regalo? Esta publicación. ¿Consiguió el ejemplar? Claro, porque como periodista sabía dónde buscar, y yo le había dicho a los 11 años. Me dijo, Esther, estás equivocada, fue a tus 10 años. Digo, ¿cómo sabes? Dice, porque estuve en un archivo y me muestra, o sea que es el día de hoy que la tengo en un marquito, esta primera publicación que en mi casa se había perdido, porque ya te digo, no se valoraban estas cosas. Así que te vuelvo a repetir, no quiero que lo mío quede como que es una meritocracia, no. O sea, me ayudó también cierta facilidad que tengo para estudiar desde ya. Pero yo creo que quien no tiene algo de facilidad no se juega como me jugué yo a hacer una carrera de esa manera. O sea que directamente, por ejemplo, yo sé que soy limitada para los idiomas y lo sé. Por más que estudié los idiomas modernos que tenía que estudiar y estudié los idiomas extranjeros, y es el día de hoy que me cuesta horrores. Y lo asumo. Bueno, yo nunca podría ser una profesora, por ejemplo, de idiomas, lo asumo. Pero sí podría ser una profesora de filosofía y sí podría ser una doctora en filosofía. Hay que ser consciente también de sus propias limitaciones y de sus propias aptitudes. Por eso es tan importante valorarse a sí mismo. Por eso es tan peligroso que llegué casi a matarme cuando no me llamaban a defender el doctorado y me había pasado eso con Klimovsky, ¿te das cuenta? O sea, porque si no tenés autoestima, caes de un duelo normal, porque que te vaya mal y este es un duelo, es normal, a la melancolía. Y acá aparece Freud y la diferencia que hace entre duelo y melancolía. O sea, los síntomas en principio son idénticos. O sea, desgano, no te interesa el mundo, solamente te interesa pensar y hablar de ese problema que estás teniendo o de esa persona que se murió, el duelo que sea que fuere. Y es normal, porque si una persona se le murió un ser querido y se va a bailar, digamos que es anormal, ¿no es cierto? O sea que tener que hacer duelo es normal. Pero lo que pasa ya a lo patológico es cuando caes en la melancolía. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la melancolía se pierde la estima en sí mismo. Ya te parece que es una porquería, que no servís para nada y que solamente queda la muerte, que por eso es el intento de suicidio, ¿te das cuenta? Así que ese es el filo más peligroso. O sea, cuando perdés confianza en vos mismo. Pero si tenés confianza en vos mismo, no, como dijo Kant, puede ser que no lo logres, pero por lo menos tenés la dignidad de haberlo intentado. Vos marcás, primero que nunca es tarde, pero también marcás que a los 20 largos era un momento en el que, bueno, en otra época sentías que ya te había pasado el tiempo. Sin embargo, hay otra edad que figura como un punto de quiebre brutal en tu vida y que creo que
es muy interesante para compartir con todos, porque entramos en otra etapa. Dale. A partir de los 50 años. A partir de los 50 años empieza a aparecer una figura de Esther Díaz muy vinculada con el destape sexual, el disfrute, el goce. Tal cual. Y utilizás una palabra, una definición muy, muy concreta. O sea, se me fueron todas las cosas desagradables. O sea, algo que muchas personas viven como algo triste o de avejentarse, que es la menopausia, vos lo viviste y lo describiste como algo que celebraste. Claro, porque vos sabés que ahora, porque viste que no hay feminismo, sino feminismos. Hay varios feminismos. Hay una rama de los feminismos que rescata el tema de la sangre, de la menstruación, esa cosa que para mi época era terrible. Además, bueno, también la tecnología ha hecho bastante, o sea, tener una copita hoy para cuando uno está menstruando, obviamente es mucho más cómodo que esas cosas espantosas que existían en mi época, que ni tampones existían. Los tampones aparecieron ya cuando yo era un poco más grande. O sea que siempre la viví mal, la menstruación, y además es tan inoportuna que te suele aparecer el día que tenés la primera cita con un tipo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, así que haber dejado de menstruar para mí fue maravilloso, por más que sabía que ya no hay hormonas disponibles como antes, pero bueno, fue maravilloso. Es cierto que yo, por ejemplo, por X motivos, no sé bien por qué, prácticamente no había usado casi nunca preservativos. Casualidad de la vida y bueno, de las desgracias colectivas, a mis 50 años tuve que empezar a usar, porque ya no tenía miedo de quedarme embarazada, pero estaba el SIDA, ¿te das cuenta? O sea que desde ese punto de vista era también una liberación, que a pesar de que estaba esa enfermedad, había manera de prevenirse, de no poder contagiarse. Y sacarse de encima el periodo, y sacarse de encima también la responsabilidad de los hijos, porque si bien mis hijos, sufrí por ellos hasta que murieron, ya no dependían de mí, ya no vivían conmigo. Entonces yo, que había sido tan reprimida de joven, y que después, bueno, me casé con un golpeador, y que después con tanto trabajo y tanto estudio, una vez en la facultad estábamos, mejor dicho, en un bar a los alrededores de la facultad, estábamos estudiando latín, justamente los verbos en latín, con una compañera, y en determinado momento, por un momento para descansar, hablábamos de cualquier cosa de la vida, y después volvíamos otra vez al estudio. Me dice: Esther, vos por estudiar te olvidás de coger. Y entonces ahí cobré conciencia de que era cierto, que hacía como 2 años, por tanta pasión que ponía en eso, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, el estudio, el trabajo, todo eso ya estaba solucionado a los 50 años, ¿no es cierto? Porque ya era, después de los 50 años, ya era doctora, ya no menstruaba, o sea, ya tenía mi trabajo asegurado, lo que se puede tener asegurado en este país, un trabajo, y ya se me fue la vergüenza de decir que me gustaban los hombres más jóvenes que yo. Porque hasta los 40 años no fue así. Incluso yo tuve al único hombre que realmente me amó en la vida, demostró amarme en la vida, era un tipo 14 años mayor que yo. Pero que más o menos esa relación se terminó antes de cumplir yo los 40 años. Y ahí, después de los 40 años, que me di el gusto de hacerme un viaje que no había podido hacer de jovencita por las mismas razones de represión que te dije antes, que era ir a Bolivia y Perú, ¿no? Que era la gran moda del momento, agarrar la mochila y ir a Bolivia y Perú. Así que me puse cartelitos por todas partes de que daba clases particulares, guardé esa platita y me hice el viaje en mochila, que en aquel tiempo estaba la Estrella del Norte, que te llevaba en tren hasta el límite de la Argentina, y después pasabas a Bolivia y seguías en tren. Así que ahí estaba con grupos de gente más joven que yo, porque difícilmente ya una persona de mi edad hacía eso. Y ahí fue donde empecé a curtir con jóvenes, y ahí me di cuenta lo hermoso que era el sexo. Antes había sido una obligación. O sea, ahí, cuando fue así, en esas circunstancias que te digo, ya nunca más pude andar, nunca más. Desde mis 40 años no sé lo que es andar con un tipo de mi edad. Bueno, y más viejos, ni te digo, ya están todos muertos, así que ni hablar. Esther, no sé cómo agradecerte nuevamente que
que hayas estado acá con Ah, nosotros. fue muy, muy agradable, muy lindo y además, Eh, como te lo dije antes, porque ya me diste muestras antes de salir al aire de que me habías leído, es un placer realmente cuando quien te hace el reportaje da muestras de haber investigado sobre la persona que está haciendo el reportaje. no fue una investigación, fue un consumo agradable. Gracias. Un consumo agradable. Creo que necesitamos y merecemos una segunda y tercera parte en algún momento de esto. Pero bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Al contrario. Un honor no solamente tenerte, sino conocerte finalmente de forma personal. A ustedes espero que hayan disfrutado esto tanto como yo, que por momentos me olvidaba de preguntar porque estaba absorto. Esther Díaz estuvo con nosotros en esto que es más complejo.